bienvenidos a este canal. Aquí les traigo los capítulos 7 y 8 de Ruega por mí. Espero que les guste. Empecemos. Su padre fue atacado por un espía rebelde y tuvo un final vergonzoso a temprana edad. Por ello, la responsabilidad de reclamar su título recayó naturalmente en el hijo mayor, León. Entró a la academia militar antes que los demás. Tras su nombramiento, recorrió numerosos campos de batalla y escondites rebeldes, ganándose el título de héroe de guerra y vampiro al mismo tiempo. Ahora, su siguiente deber era casarse con la hija de la familia que le ayudaría a recuperar su título. Desde su nacimiento recibió una educación de tipo militar. De todos modos, nadie le preguntaba si no quería hacerlo y ya no era raro que lo hiciera en silencio. Lo llamaban el vampiro de Camden por la notoriedad de que los lugares por donde pasaba iban a ser sangrientos, aunque en realidad, el apodo de perro militar leal de Camden podría ser más apropiado. ¿Puedo llamar a esa mujer la gentil oveja del Gran Ducado? León miró fijamente a la gran dama, que estaba mirando por la ventana hacia la cubierta. En comparación con la gran dama, el hijo mayor de la familia Winston era de un rango inferior. Sin embargo, la razón por la que el gran duque tomó en serio este matrimonio fue porque la guerra civil aún no había terminado. Era un mundo donde los soldados estaban en el camino del éxito. Entre los muchos oficiales jóvenes, León era el más prometedor. El gran duque estaba empezando a ascender y estaba utilizando a una de sus hijas para comprar acciones de alto riesgo pero de alto rendimiento a un precio de ganga. Entonces Rosalind Aldrich fue el chivo expiatorio del gran duque. Le habló otra vez a la mujer con cara apagada. ¿Te gusta este lugar? Sí. Según su intuición, que llevaba muchos años interrogando espías, eso era mentira. Me alegro. Fue un error dejarle la reserva del restaurante a mi madre. Me arrepiento un poco. Ante sus palabras, una sonrisa se extendió por el rostro de la gran dama. La señora Winston tiene buen ojo. Gracias. Se lo pasaré a mi madre. Después de una sonrisa sin sentido, la gran dama sonrió lentamente junto con él. El camarero trajo la comida en cuanto la mujer abrió la boca con firmeza, como si tuviera algo que decir. Después de eso, de vez en cuando, hablar de cocina era todo lo que tenían en la conversación. Vaciar el plato rápidamente no hizo que escapar de allí fuera más rápido. Sin embargo, su cuerpo quería salir de ese lugar rápidamente, por lo que terminó la comida en un instante. La gran princesa también dejó el tenedor y el cuchillo, aunque el plato no estaba ni medio vacío. Lo siento. Si estás en el ejército, te acostumbrarás a la velocidad con la que comen los hombres. Disculpándose por el menú, se dirigió más tarde a la cafetería del mismo piso. Como no podía dejar pasar hambre a su invitado, estaba pensando en ofrecerle un pastel. No. De hecho, era demasiado para mí. La gran dama, como toda una dama, declinó el postre y pidió té. Mientras esperaba el té, sus ojos se acercaban cada vez más al rostro de él, que miraba por la ventana. León, que se sintió avergonzado, finalmente no pudo soportarlo y preguntó. ¿Tienes algo que decir? La gran dama parecía como si la hubieran pillado. Hizo lo obvio y ni siquiera fue divertido. Entonces, que fue tan divertido, como se dijo a sí mismo, sonrió suavemente y abrió la boca. No das tanto miedo como dicen los rumores. León reprimió la burla. ¡Qué mujer más estúpida! ¿Sabías que podría azotarte con un látigo? No importaba lo malos que fueran los rumores, no estaban equivocados. Era solo que no podía mostrarle su verdadero rostro a la gran princesa. El capitán es realmente generoso y amable. ¿Qué clase de mujer vio todas sus verdaderas cualidades y lo llamó generoso y amable? Sally Bristol en Bristol. Él no pensaba que ella fuera estúpida. Más bien, parecía un zorro que pretendía ser estúpido. El espacio entre su boca, que decía que lo admiraba, y sus ojos,
que decían que lo despreciaba, era digno de ver. Quería quitarle la máscara y llevarla a un callejón sin salida hasta que revelara por completo sus verdaderos sentimientos. Entonces, sabría si el zorro era una hembra malvada o una astuta tramposa. Por ejemplo, León respiró profundamente cuando el cruel impulso repentinamente estalló. Arremangó la falda negra del traje de sirvienta de Sally y abrió sus esbeltas pantorrillas. Metió la pistola en el lugar estrecho y húmedo que quedaría al descubierto si abría por la mitad la bombacha blanca. Mientras el frío cañón agitaba la suave carne, ella emitía un gemido más cercano al dolor que al placer. Al retirar la pistola de su carne crispada, el agua lasciva de la mujer se deslizaba por el húmedo cañón y le mojaba las manos. No lo soporto. León cruzó con más fuerza las piernas, que ya estaban cruzadas hacia un lado. ¿Por qué la parte delantera de sus pantalones se le apretaba tanto con solo imaginar a esa pobre mujer? ¿Fue por sus ojos? Fue un buen momento. Era ya cerca de medianoche cuando dejó a la gran dama en la villa. Yo también me lo he pasado bien. La brillante sonrisa de León hizo que la gran dama abriera los ojos con sorpresa. Ella pensó que él diría mentiras como ella, aunque lo expresó como si realmente lo disfrutara. Parecía increíble. De hecho, lo pasó muy bien. Las últimas 2 horas en el crucero fueron tan divertidas que sus pantalones le quedaban apretados e incómodos. Bueno, nos vemos la próxima vez. Cuando estaba a punto de dejar entrar a la gran dama a la villa y subir al coche, el mayordomo salió rápidamente de la entrada. Capitán Winston, el gran duque pregunta si no está ocupado. ¿Qué le parece si paga la deuda que debe hoy? Fue por haberse negado a beber alcohol por la noche. Oh, querido. León fingió estar nervioso y se frotó la frente con su dedo índice, que llevaba guantes negros, antes de responder. Ya le prometí a la gran dama que hoy no podrá oler el alcohol. Si le dices que no quiero ser un hombre que ya perdió la confianza de su esposa, entonces su gracia será muy comprensivo. Dile que pagaré la deuda con intereses. Luego subió al coche, dejando al gran ducado y al mayordomo mirándolo con extrañeza. Las horas extras sin resultados estaban prohibidas. De hecho, había un montón de cosas que debía hacer con urgencia en la parte delantera de sus pantalones. En resumen, fue un día muy difícil. Sally suspiró mientras yacía en su cama y pensó en ese día. Crujir. Los crujidos de la vieja cama resonaban en la habitación vacía. El cuarto de servicio en el ático del anexo era lo suficientemente espacioso para acomodar a 4 personas. Después de que Ethel se fue, ella era la única que quedaba en el anexo, por lo que estaba disfrutando del lujo de estar sola. Oh, ¿qué tipo de viento sopla realmente hoy? Así que incluso las quejas de su cabeza pueden salir de su boca. Nunca había habido un día en que se sintiera más cansada de Winston que hoy. Aunque era un ser humano muy voluble, pensó que se convertiría en un fantasma debido a un ataque al corazón porque él aparecía de un lado a otro como un fantasma hoy. Se activó esa intuición de bestia salvaje. ¿Alguna vez estuviste en Abington Beach cuando eras niño? Su largo suspiro atravesó la silenciosa habitación. Esos malditos ojos. Los espías deberían tener una apariencia sencilla. Porque cuando la gente intentaba hacer un montaje en su cabeza, tenía que ser tan poco característico que fuera difícil de describir en detalle. De hecho, ella pensaba que simplemente tenía un aspecto típico. Era porque su habitual pelo castaño oscuro era una impresión simple que era difícil de captar a simple vista. Excepto estos ojos turquesas. Aunque perfeccionara sus otras habilidades como espía, no podía evitar su apariencia natural. Además, los disfraces también eran limitados. Un día como este podría llegar debido a sus ojos únicos, advirtió antes de ser colocada en esta mansión. Sin embargo, no escuchó. Los dirigentes deben dar ejemplo. James Little Jimmy Blanchard Jr., el joven líder del ejército revolucionario de Blancard y su prometido. Sally nunca se quejó,
por mucho que le confiara a su prometida cualquier operación extenuante. Nunca deseó una vida que consistiera en sentarse tranquilamente en la casa, criar a los niños, rebuscar en un catálogo de utensilios de cocina y preparar un menú justo a tiempo para la llegada de su marido. En lugar de ser amada como mujer por su prometido, quería ser reconocida como una camarada igual a ella, como su padre lo fue para su madre. Así que no fue por cobarde que rechazó la operación de infiltración de Winston, sino porque temía que la operación se arruinara por sus rasgos físicos que el capitán Winston podría recordar. Mira esto ahora. Tengo razón, ¿no? Tal vez sería mejor poner a otra persona y luego retirarse rápidamente. Después de todo, una pequeña grieta podría provocar un colapso. La negligencia de hoy no significó que Winston hubiera cortado por completo los brotes de sospecha. Voy a tener que llamar a Jenny. De todos modos, la sala de tortura estaba vacía, por lo que no habría mucho trabajo mañana. ¿Vamos mañana a la oficina de correos? También usaré el teléfono. Sally miró fijamente la cómoda que había al otro lado de la habitación. Dentro de un calcetín enrollado había una gran suma de dinero que Winston había extorsionado sin querer ese día. ¿Les mando algo de dinero? Lo enviaba al cuartel general junto con el salario semanal de la semana anterior como fondos militares. A diferencia del salario semanal, era dinero del que nadie sabía nada, así que podía gastarlo de un tirón. Sin embargo, su conciencia no se lo permitía. Además, de todos modos no tenía otro lugar donde usarlo. Bueno. ¿Una taza de café con leche y un trozo de pastel en el café de Madame Benoit estaría bien? ¿Sabes qué es mejor que un trozo de pastel? Ella lo sabía. Sería una cosa. De repente recordó a su hermano mayor, aunque tenían diferentes apariencias y personalidades, aunque con el mismo gusto por los dulces. ¿Era correcta esa voz? Cuanto más intentaba recordar, más débil se volvía. Había pasado mucho tiempo desde que conoció a su hermano, porque él abandonó a su familia. En el momento en que su hermano mayor, que estaba más orgulloso que nadie de que su abuelo fuera un actor fundamental en la revolución, se enamoró, cambió. Viviré para mi familia. ¿Familia? El ejército revolucionario es nuestra familia. Pero se resistió a la sugerencia de Sally. Mis hijos no serán criados como mi padre. Mi esposa, como mi padre. Ja, maldita sea. ¿Estás loco? No había nadie mejor que nuestro padre. El ejército revolucionario era como una familia y la causa de hacer del mundo un lugar mejor para todos. Al final, su hermano mayor renunció a todo eso y sucumbió a la cruda realidad. Sally debe haber sido la única que se sintió desconsolada cuando sus compañeros, que alguna vez fueron su familia, la señalaron como una cobarde. Ella lo llamaba una vez al año para que le devolviera el corazón en cada aniversario de su madre, que murió honorablemente durante la operación. Sin embargo, su hermano dijo que no se arrepiente. Más bien, ahora estoy muy feliz. Mamá estará orgullosa de ti. ¿Eran sinceras esas palabras? ¿Cómo podía ser sincero? Además, su madre, que había consagrado su vida a la revolución, no podía estar orgullosa de su hijo, que había huido cobardemente. Sal tú también de ahí. Vivamos juntos. Marta está deseando vivir contigo. No, eso no iba a suceder. Al igual que su madre, aunque tuviera que sacrificar su vida, ella no huiría. Ella sería la niña de la que su madre estaría verdaderamente orgullosa. Crujir. La cama crujió de nuevo. Sally, que había estado dando vueltas en la cama sin poder dormir, se quedó paralizada de repente. Fue porque los pasos de un hombre resonaron fuera de la puerta. OMS. En ese momento, el propósito del hombre que llega a la habitación donde se encontraba sola la criada no podía ser puro. Para obligarla a hacer un recado, bastaba con tocar el timbre tirando de las cuerdas por todo el anexo.
Sally metió la mano debajo del colchón y recogió la pequeña pistola revólver. Mientras comprobaba que estaba cargada, los pasos sordos se detuvieron frente a la puerta. Al empujar la revista hacia adentro, un intruso de la noche llamó a la puerta. ¿Quién es? Ella fingió estar despierta y se detuvo un momento antes de preguntar. Se sintió un poco aliviada cuando él llamó a la puerta. Si hubiera girado el pomo, indudablemente habría tenido malas intenciones. Soy yo. Soy yo. Ella se quedó atónita y soltó un suspiro. Ya sabía quién era solo por la voz. No tuvo tiempo de pensar en la arrogancia de suponer que sabría quién era incluso si no dijera su nombre. Sally volvió la mirada hacia el reloj que había en la mesa auxiliar. Ya era pasada la medianoche, pero que lo había traído hasta allí. Ah, capitán. Por favor, espere. Aunque su boca era la de una doncella firme, su acto de meter el revólver en la parte trasera de los pantalones del pijama era el de un soldado experimentado. Caminó hacia la puerta. Antes de abrirla, Sally sacó con los pies una pequeña cuña de madera que estaba en la esquina y la colocó frente a la puerta. Luego, se aclaró la expresión por un momento y abrió las cerraduras. Capitán, ¿necesita algo? En el momento en que abrió la puerta medio palmo, empujó con cuidado la cuña con el pie y la deslizó por debajo de la puerta. Winston no la vería. Mientras ella pisara la cuña que había colocado, él no podría abrir la puerta fácilmente, sin importar cuán musculoso fuera el hombre. Sally sostenía el pomo de la puerta en una mano y el revólver que llevaba a la espalda con la otra. La estrecha puerta apenas dejaba entrar la luz del pasillo, lo que dificultaba ver el rostro de Winston, ya que su enorme figura había llenado ese gran hueco. ¿Capitán? Él respiró profundamente y ella hizo una pausa por un momento antes de abrir la boca. Hola, Sally. Ah, sí. Hola. ¿Ya has vuelto? Fingiendo despertar de su sueño, abrió deliberadamente los ojos de forma somnolienta y bajó la voz. Sí. Llegas tarde. Debes haber estado muy ocupado. Fue bastante aburrido. Ah. Entonces el teniente Kiamboy. Salida. Sí. Ella iba a pedirle que fuera allí porque vio a los otros soldados jugando al billar por la noche, pero Winston interrumpió sus palabras. Además, su voz al saludarla, hola, Sally, era más pesada que cuando la saludó cortésmente. Sally le dio fuerza a su pie al pisar la cuña y estiró su dedo índice junto al gatillo del revólver. Yo hice mi trabajo, tú también debes hacer el tuyo. Una insólita sensación de intimidación emanada de sus instrucciones, de las que ella no sabía la intención, atravesó la estrecha rendija de la puerta y la aplastó. Lentamente sacó la boca del revólver que llevaba alojado bajo la cintura. ¿De qué estás hablando? Quiero decir que tienes que hacer la limpieza. Su mente se quedó en blanco. Sí. La oficina. Sally volvió a tragarse un suspiro letárgico. El cañón del revólver reposaba tranquilamente sobre su cintura. ¿Qué? ¿Limpieza de oficinas? Al principio pensó que estaba loco, pero ¿realmente se había vuelto loco? En ese momento, se quedó mirando fijamente a la figura, cuya expresión aún no podía ver, y respiró profundamente. ¿Está borracho, loco? Sin embargo, no había ningún olor a alcohol. En mitad de la noche, también, pasada la medianoche, se escuchó la historia de cómo despertaron a una criada para que terminara de limpiar la oficina. Sally no sabía si la oficina estaba hecha un desastre como una pocilga, aunque era el lugar que ella limpiaba con más esmero después de la sala de torturas. Tuvieron que romper el sistema de estatus por gente como él. Ah. Sí. Justo cuando ella respondió, dejando al descubierto su corazón tembloroso, Winston empujó la puerta hacia adentro. El pomo se tambaleó. No solo eso, murmuró con voz ligeramente desconcertada cuando vio que ni siquiera se movía. Buen poder. Jaja.
Sí, lo soy originalmente, gracias. Salid. Me cambiaré de ropa y bajaré inmediatamente, capitán. Aunque estaba a punto de cerrar la puerta, esta vez ni siquiera se movió por culpa de Winston. Se quedó afuera en silencio, agarrando el pomo de la puerta. Aunque no podía ver lo que estaba haciendo, Sally lo sintió. La piel que se escondía bajo el fino pijama le picaba. Ahora estaba escrutando su cuerpo con los ojos. Sucia y cachonda. Ella ya había dicho que bajaría, así que no tenía excusa para decir de repente que no podía ir. ¿Debería obligar al teniente Campbell a sentarse? Decidió llevar una pastilla para dormir, por si acaso. Si veía alguna señal extraña, pondría las pastillas para dormir en el agua carbonatada que normalmente bebía. ¿Capitán? Sí. Yo bajaré primero. Tan pronto como Winston soltó el pomo, ella cerró la puerta con llave. Pasó un buen rato antes de que pudiera oír pasos que se alejaban de la puerta. Maldita sea. Me aseguraré de llamar a Jenny mañana. El día duro aún no ha terminado. Ah. Tan pronto como entró a la oficina con sus herramientas de limpieza, dejó escapar un suspiro triste. La oficina era un caos comparable al de una pocilga. Entre el escritorio y la mesa de café, la alfombra roja estaba sembrada de grandes manchas negras. ¿Debería verlo como un gesto de amabilidad por no preguntar qué era la marca? Aún había un tintero tirado a un lado. Bastardo loco. El loco bastardo estaba sentado orgullosamente detrás de su escritorio, fumando un cigarro. Ella no sabía si él tenía un plan, o si simplemente estaba desahogando su enojo con la criada que había estado ignorando que las cosas no iban bien. ¿Estás aquí? Tardó mucho en entrar con solo la ropa puesta. Si la otra persona fuera una persona normal, se habría sentido aliviada al ver esa sonrisa brillante en su rostro. Sin embargo, la otra persona era un humano que sonrió al ver a un prisionero perseguido por un perro militar sediento de sangre. Sally tenía un mal presentimiento al respecto. Antes de venir, miró alrededor de la biblioteca. Sin embargo, no había nadie allí, como si todos se hubieran ido a dormir. Pensó en despertar a Fred, que estaba durmiendo en el primer piso, pero se detuvo porque temía que los soldados en la misma habitación lo encontraran sospechoso. Luego tendría que dormirlo con pastillas para dormir. Sally dejó un balde con herramientas de limpieza al lado de la mancha y puso cara de haber cometido un error mientras caminaba deliberadamente hacia el escritorio. Oh, lo siento. Te traeré algo para beber ahora mismo. Debería haber una botella y un vaso de agua con gas, que Winston siempre bebe, sobre el escritorio. Ella tomó la bandeja al salir durante el día y nunca la trajo de vuelta. No, no lo necesito. Tan pronto como se dio la vuelta, sus palabras bloquearon su escape. Ven aquí. Cuando ella se dio la vuelta y miró a Winston, sus miradas se entrelazaron a través del humo fantasmal y él levantó su dedo índice recto hacia Sally. Sus pasos hacia el escritorio, llevando de nuevo el cubo, eran cautelosos. Parecía que caminaba sobre hielo fino en lugar de sobre una alfombra suave. La mirada ardiente que nunca la abandonaba parecía derretir el hielo fino. Si caía en el pozo negro tal como estaba, ¿qué clase de infierno abriría de par en par su boca en su interior? De pie frente al escritorio, Winston meneó la cabeza ligeramente. Sí. Por aquí. Al decir esto, la punta de su dedo índice señaló hacia su costado. Las piernas de Sally eran tan buenas como las de una tortuga mientras caminaba alrededor del escritorio según las instrucciones, aunque su corazón latía como una liebre. Hasta aquí el capítulo. Si te gusta la novela y quieres seguir escuchando el siguiente capítulo, dale like y comenta con un corazón para saber que te gustó. Y me estarás ayudando muchísimo. Hasta la próxima.